Bueno, en primera instancia hay que reconocer que sobre Costa Rica convergen dos grandes factores de influencia, uno de carácter interno y otro de carácter externo. Me voy a referir inicialmente a este último. Cómo a nivel externo un hecho político llevado a cabo fuera de nuestras fronteras genera un gran impacto dentro de Costa Rica. Me refiero al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que implicó como uno de sus acuerdos la eliminación de la fumigación con glifosato de las áreas de cultivo de cocaína. Recordemos que al final de la Guerra Fría, que normalmente las guerrillas en América Latina eran financiadas desde el bloque de la Unión Soviética, cuando se concluye la Guerra Fría a finales de los 80, los grupos levantados en armas en América Latina entran en una crisis de logística y aprovisionamiento, es decir, no hay ese proveedor externo que les facilitaba hacer la guerra en territorio latinoamericano. En el caso de las FARC, suplen esta ausencia de recursos provenientes de Cuba y la Unión Soviética con su relación con el narcotráfico. Primero, vendiéndoles servicios de protección a los grupos narcotraficantes, luego incorporándose las propias FARC en el cultivo, procesamiento y exportación de cocaína como una forma de obtener recursos económicos para seguir sufragando su esfuerzo de guerra. Justamente cuando se logra la paz en Colombia, uno de los elementos que mencionaba era la eliminación de la fumigación con glifosato, que era el mecanismo que usaba el gobierno y el ejército colombiano para evitar que las FARC tuvieran zonas de cultivo a partir de las cuales produjeran cocaína y la enviaran a través del corredor centroamericano y del Caribe al mercado de consumo ubicado en los Estados Unidos. Una vez que se da esta eliminación de la fumigación por glifosato, ya solo el primer año después de esos acuerdos de paz, las zonas de cultivo de cocaína en Colombia se habían multiplicado por 3. 5 años después se habían multiplicado por 10. Y este aumento ha seguido año con año. Incluso Colombia hoy tiene una situación que hubiese sido impensable en la década de los 80 o los 90, que es incluso campesinos que cultivan 30, 40, 50 hectáreas de coca, y al final de cuentas ni siquiera los narcotraficantes están en capacidad de comprárselas por el exceso de zonas de cultivo que hoy hay en ese país y en otras áreas de Sudamérica en donde el cultivo de la coca ha proliferado. Esto ha generado sobre los países sobre los cuales se daba la ruta de paso hacia los Estados Unidos 3 fenómenos en cuanto al trasiego internacional de droga. El primero de ellos tiene que ver con la ruta tradicional de droga que salía de Sudamérica, pasaba por Centroamérica o por el Caribe y tenía destino final en los Estados Unidos. Ese paso de droga aumentó y se mantiene en niveles máximos en los últimos años. Por otra parte, el exceso de cocaína en los mercados de producción generó la necesidad de que la droga ya no solo pasara por Centroamérica, sino también se generó un mercado de consumo en donde colocar cocaína en las poblaciones de Panamá, Costa Rica y otros países a lo largo del corredor centroamericano y por supuesto México, en donde el consumo de cocaína ha aumentado en estos años. Y un tercer elemento que ha generado esta sobreproducción de cocaína en Sudamérica lo ha sido el de utilizar a países de buena reputación exportadora como mecanismos o plataformas para el envío de droga por barco a Europa o a los Estados Unidos.
Es por eso, de acuerdo a un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en el año 2020 Costa Rica era el principal reexportador internacional de droga. Es decir, un país en el que no se produce, porque no hay coca, no se produce un solo kilo de cocaína, recibía grandes aprovisionamientos de cocaína y desde aquí eran reexportados a Europa, esencialmente al puerto de Amberes en Bélgica y al puerto de Rotterdam en el Reino de los Países Bajos, Holanda. Es decir, se dieron entonces estos tres elementos: paso rápido de droga por nuestros mares, más droga llegando a Costa Rica para ser consumida por costarricenses y más droga llegando a Costa Rica para ser reexportada desde Costa Rica a terceros mercados. A este factor externo se suma un factor interno. Durante los últimos 2 gobiernos se eliminaron casi 2.000 plazas policiales en el Ministerio de Seguridad Pública y además se aplicó una política penitenciaria que se conoce como de golondrinas, es decir, para evitar la saturación de los centros penitenciarios, se generaron facilidades para que personas que tenían penas carcelarias por cometer delitos cruentos y de extrema violencia y que estaban en la cárcel fueron liberados, y esa política de golondrinas hizo que de pronto hubiese en la sociedad, en las vías públicas, personas que deberían de estar en la cárcel estaban en la calle. Entonces, la suma de estos dos factores, externo e interno, generó un cóctel explosivo que al final de cuentas se expresa en violencia, y en violencia criminal ejercida a través de sicarios, que demuestra un nivel de cómo la internacionalización de los grupos delincuenciales, es decir, los carteles mexicanos, las mafias colombianas, caracterizadas por el uso de sicarios, introdujeron esa modalidad a Costa Rica, fue asumida por las bandas locales y hoy en día es la gran característica de lucha por territorios. Costa Rica durante muchísimos años estuvo exenta de este flagelo. Sabíamos de la existencia de sicarios fuera de nuestro territorio, pero fue finalmente el último país y ha llegado con mucha violencia hoy en día el número de homicidios gracias a la acción de estos sicarios, que es la forma en cómo los grupos criminales pelean por territorio a efectos de hacerse de los puntos de venta desde los cuales se provee droga a una cantidad significativa de consumidores. Don Mario, usted habla de los acuerdos de paz del presidente Santos con la FARC. Exactamente. Las razones siguen siendo las mismas. Esa es mi pregunta, tal vez no fui muy preciso. ¿Es el mismo contexto que se dio, o las mismas razones que se dieron por allá del 2012, 2014? De hecho, usted tuvo un éxito en su primera etapa como ministro con doña Laura Chinchilla. Pero uno no se explica, si esas siguen siendo las mismas razones, ¿por qué salta de un año a otro a 300? Porque hay un factor, es el mismo hecho, pero hay un factor dinámico. Mencioné que solo el primer año después de los acuerdos de paz, las zonas de cultivo se habían multiplicado por 3, 5 años después por 10, y ese número ha venido increciendo. Eso es lo que ha generado que este fenómeno no es estático y constante a través del tiempo, sino va en crecimiento, y conforme crece el fenómeno, crece la violencia asociada a ese fenómeno de narcotráfico. Pero ¿cómo encaja eso? Hay sobreproducción, hay menos llegada de droga, hay menos reexportación, pero hay más homicidios. No hay menos llegada, hay un incremento en los volúmenes de droga, por los cuales Costa Rica llegó en el 2020 a ser el principal plaza reexportadora de droga. Y si usted observa desde el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, usted observará un incremento en los homicidios. Eso implica que el impacto de ese fenómeno en la sociedad costarricense incrementó la violencia homicida. Es hasta el año 2024, después de más de 5 años de crecimiento constante de los homicidios, que tenemos un decrecimiento. Incluso si revisa las cifras del OIJ,
se dará cuenta que en abril del 2024 el OIJ incluso hacía una estimación, un pronóstico de que íbamos a terminar el 2024 con 1.200 homicidios si la tendencia estadística proseguía igual. Logramos en el 2024 no solo evitar llegar a la cifra que determinó el OIJ, sino lograr un decrecimiento de menos 26 homicidios. Esto es un dato que, si bien es cierto, no es significativamente grande, es decir, hubiéramos esperado una diferencia menor, sí al menos es la primera vez después de 5 años de aumentos constantes en homicidio que tenemos un decrecimiento. Y al día de hoy, en el 2025, cuando comparamos los primeros 3 meses del año con los 3 meses del año del 2024, tenemos una reducción de menos 6 homicidios, es decir, seguimos manteniendo a una disminución a la baja. Don Mario, pero a ver, es una contención o disminución sobre una cifra disparada, un elemento. El otro elemento es, si no me equivoco, don Carlos Alvarado, que fue el gobierno que tuvo el primer récord cuando era don Michael Soto, que estaba sentado en la silla del Ministerio de Seguridad. Ellos tuvieron un disparo, un récord por ahí en 2019, 2020, no sé, no me ubico bien, de más de 500 homicidios, y luego la bajaron y dejaron esa tendencia un poco hacia abajo. No, bajó solo un año en el periodo un solo año, pero si usted revisa constante, solo esas... Pero no volvieron a tener un récord en su administración. Claro, año a año fue superando los homicidios del año precedente. Si usted observa, y permítame que aquí justamente tengo esos datos, si usted observa en el caso de homicidios, en el año 2019 tuvimos 564 homicidios. En el año 2020 subimos a 570 homicidios. En el año 2021 subimos a 588 homicidios. En el año 2022, 654 homicidios. Que fue el récord, ¿no? Todos los años es un récord respecto al año anterior. Rompieron el récord del año anterior. Es decir, durante 5 años, cada año rompió el récord del año anterior. Pero esas cifras son del Ministerio de Seguridad cotejadas con el OIJ. No, del OIJ, por supuesto, son cifras del OIJ, que es el que lleva los datos de delitos dolosos. Y además ha sido, incluso en el informe del Estado de la Justicia, el Estado de la Nación, salen frecuentemente. Ahora, yo quiero preguntarle algo sobre el control territorial. En la última reunión de Supremos Poderes, que ya no fue de los Supremos Poderes porque se ausentó por razones obvias, conocidas y explicadas por el presidente del Ejecutivo, allí hubo un llamado del fiscal general y del director del OIJ a recuperar el control territorial. Dan a entender de que la fuerza pública, el Ministerio de Seguridad, el gobierno, el Ejecutivo no estaba cumpliendo o generaron la suspicacia sobre el trabajo en los territorios que puede estar haciendo la fuerza pública. Ahí, ¿cómo es el trabajo que está desarrollando de los controles en los territorios, en los barrios conflictivos, en la zona bastante roja? Es muy sencillo. El trabajo en territorio de la fuerza pública tiende a impactar esencialmente en los delitos contra la propiedad. Ese es el mejor elemento de medición sobre la eficiencia del trabajo de fuerza pública, que a través del patrullaje genera menos robos, menos hurtos y menos asaltos. En el caso de los homicidios, yo le puedo indicar a usted que más que la cifra de los homicidios, lo que más nos debe preocupar es la cifra de impunidad en esos homicidios. En los países en que impera el Estado de Derecho, cada homicidio que se comete implica una reacción del Estado de Derecho, ubicando al perpetrador, iniciándole un proceso judicial a ese infractor, elevando a juicio a través de un debido proceso, sentenciando a esa persona que mató a otro ser humano a una pena carcelaria. Así es como operan los estados de derecho en el mundo civilizado. Cuando usted va a países del tercer mundo con una baja presencia del Estado de Derecho, usted notará que en esos países los homicidios rara vez se investigan, de forma excepcional son elevados a juicio
y muy rara vez terminan en una sentencia condenatoria. Esa es la mayor realidad de países asiáticos y africanos. Para terminar mi idea, si usted observa el caso costarricense, observará que hay un incremento importante en el número de homicidios en que no está identificado el perpetrador. Hay una cifra bastante alarmante de homicidios que no son elevados a juicio y más aún una baja tasa de sentenciamiento para los homicidas en casos de sicariato. Entonces, ¿tiene las estadísticas? Esas estadísticas, lamentablemente, quien las debería aportar es el Poder Judicial. Y fíjese qué interesante. ¿Y de dónde salen los cálculos entonces? ¿Es percepción? No, es por nuestros datos de que constantemente vemos a los perpetradores de homicidios que han sido presentados ante el Poder Judicial en la calle y no en la cárcel. Incluso si usted observa el año más violento de nuestra historia, que fue el 2023, fueron 905 homicidios. Hay una pregunta que en un sistema de justicia democrática uno debería preguntarse. ¿Cuántos de esos homicidios al día de hoy tienen identificado a ese perpetrador? ¿Cuántos de esos homicidios del año 2023, ahora que estamos en el 2025, han sido elevados a juicio? ¿Cuántos de esas elevaciones a juicio han terminado en sentencia? Esa es la forma como usted mide la eficiencia, la capacidad de reacción del aparato de justicia penal ante una infracción de un delito penal. Recordemos que además los homicidios que nos investiga la sección de homicidios del OIJ, la fuerza pública no tiene competencias en investigación de homicidios. Entonces, cuando observamos que la acción de la policía consiste de forma recurrente en detener personas cuyos registros datan de 40, 50, 70 y hasta más de 100 veces de detenciones por la policía, y la persona sigue estando libre con causas de homicidio, con intentos de homicidio, y sigue estando ahí también por la mora judicial, porque una vez que incluso las personas son definidos como relacionados con un homicidio, ese juicio tarda entre 4, 5, 6, 7 años en llevarse a cabo. Mientras tanto, ese homicida está ejerciendo sus labores permanentes en materia de homicidio. ¿Y tienen los datos de cuántos reincidentes han cometido homicidio en esta ola que se incrementa? Mire, la mayor parte no llegan a ser, hay un tema que reincidente desde el punto de vista técnico, es una persona a la que se le sentencia, cumple su pena y luego vuelve a delinquir en el mismo delito que lo llevó a la cárcel. Entonces, resulta que estos reincidentes que hacen reiteración delictiva del delito que tienen, por el cual son acusados, normalmente mueren antes de llegar a juicio, porque esa es la dinámica de guerra entre bandas criminales. Entonces no llegan ni siquiera a ser reincidente, porque dentro de la misma dinámica criminal, muchos de estos sicarios, por la misma lógica de su proceso de combate con otras organizaciones, muere durante el proceso. Y eso es un número alto. Pero estamos hablando, usted me pregunta sobre estadística judicial. Yo le tengo que decir que lamentablemente la estadística judicial está diseñada para ocultar estos datos porque no existe, no se tiene. En un país democrático, usted sí puede tener los datos de nuestra policía, de cuántas personas detenemos por día, por zona, por lugar, incluso por nombres y apellidos. Esos datos nosotros los tenemos en nuestra policía. Curiosamente, en el sistema judicial costarricense no tenemos los datos por año de los homicidios y cuántos de esos son elevados a juicio y en cuántas condenas terminan. ¿Por qué cree usted que el Poder Judicial no ha diseñado un sistema estadístico para medir cuando la informática está hoy sumamente avanzada como para que estos datos sean de acceso común? Incluso lo invito a usted a solicitarlos. Pero ellos tienen informes anuales de tantos delitos, de tantos procesos, de tantos... Identifíquemelos por año, como yo le acabo de indicar a usted. Identifíqueme cuáles de los 905 homicidios del 2023 se encuentran en esas tres categorías que yo le mencioné. Usted puede hacer esa pregunta al Poder Judicial y verá que no hay capacidad de respuesta. Le entregarán los datos de quienes sufrieron sentencias, por ejemplo, en el año 2024.
muchas veces por homicidios cometidos en el 2018, 2019, 2020, pero no viene la cifra. En la cifra que a usted le van a dar de sentenciamiento no viene la cifra de cuándo empezó cuándo empezó el ilícito por el cual, más bien cuándo se dio el ilícito por el cual se dio ese proceso judicial. Entonces, ante un escenario en que no hay estadísticas, no hay un nivel de valoración de la eficacia con que opera el sistema de respuesta penal ante un ilícito como el homicidio. Y el control territorial, entonces, ¿usted lo ve bien? ¿No hay que reforzar más recursos policiales? Mire, el control territorial tiene un gran impacto justamente en los delitos contra la propiedad, que hemos logrado una reducción significativa. Y aquí permítame darle también datos oficiales para este tema, porque ahí es donde se mide, como dije al inicio, la acción de la fuerza pública. En el caso de los homicidios, le hago la valoración que la fuerza pública tiene un elemento disuasor, pero recuerde que los homicidas tienden, en este momento aplican inteligencia, es decir, y normalmente sobre vendedores o personas que tienen a veces órdenes de captura. Obviamente estas personas evaden el control de la policía, se ubican en lugares donde no está la policía y muy frecuentemente en esos lugares es donde las bandas rivales los encuentran y los ajustician. Entonces hay una dinámica en la que el mismo victimario trata de no tener cerca a la policía y eso lo hace más vulnerable a la acción de otros grupos criminales. Pero por supuesto, un vendedor de droga que sabe que la banda rival lo quiere eliminar, no puede ponerse a vender droga cerca donde está la policía. Intentará ubicarse en un lugar en donde no llegue la policía. Y es justamente cuando se ubican en esos lugares, en esas partes del territorio, porque ningún país del mundo garantiza presencia policial 24/7 sobre cada centímetro de su espacio territorial. La policía tiende a concentrarse justamente en los escenarios en donde los criterios técnicos policiales determinan que esa presencia es necesaria. Y cuando lo hacemos ahí, justamente quienes son normalmente las víctimas de otros grupos criminales tienden a alejarse a lugares fuera de esa presencia policial. ¿Qué lugares son donde ellos se ocultan y ejercen su actividad? Pues en un búnker, en las cercanías de un búnker, en un lugar donde pueden vender la droga, porque no pueden hacer esa actividad ilícita en presencia de la policía. ¿Y mayor presencia policial no garantiza que haya recursos policiales en algunas de estas zonas? ¿Usted me podría explicar un caso en que alguien venda droga enfrente de la policía? No, yo entiendo que ellos se ocultan, pero mayor presencia policial puede haber más patrullaje, más extensión del territorio que puede tal haber. vez se lo pongo así. Con 10 policías, con 100 policías o con 1000 policías, las personas que detenemos, el mayor porcentaje tiende a salir, nos quedan detenidos.